por nuestros pecados, para librarnos del ¿Es presente cierto? siglo malo, Amén. conforme a la voluntad de Dios. Es cierto. Gloria a Dios. A Él sea la gloria Aleluya. en todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, aleluya. Dios les Gloria a bendiga, Dios. amado pueblo, en esta bendecida y hermosa noche. Amén. La permisión que nos da pues, nuestro Dios de poder estar pues reunidos, Dios le bendiga, hermano Ricardo. sabiendo pues que nuestras almas pues necesitan de esa ley perfecta, Sí, de amén. esa palabra en la cual pues le fue dado a los profetas, le fue dado a los antiguos y le fue revelado pues a los profetas también y a nosotros por medio de su Hijo. Esta noche, Amén. pues, me alegra saludarles, Amén. hablar el rostro de cada uno de vosotros, mis hermanos de acá, pues del país, mis hermanos del extranjero, que estamos reunidos, pues, para poder alabar y bendecir ese nombre. Amén. Amén. Sobre todo, ¿no? En el cual se debe doblar toda rodilla. Esta noche, hermanos, pues, Gloria a mis hermanos, Dios. me han dado el privilegio, pues, y pidiéndole a Dios, pues, que sea Él quien ponga palabras en mi boca, Sí, para amén. poder hablar un poquito de su palabra, la cual pues necesitamos. La Biblia dice que bienaventurados los que tienen hambre de sed de justicia, que serán saciados. Amén. Dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos la palabra, hermanos, la palabra de nuestro Dios, para poder caminar en este evangelio, para poder, Y comprera. cómo andemos en este caminar, hermanos, para poder hacerle frente a las acechanzas, hermanos. Gloria a La Dios. palabra de nuestro Dios, pues, está para eso, para que nosotros Aleluya. seamos instruidos, hermanos, para Amén, que así nosotros pues, nos es. confortemos, para que nosotros Amén. tomemos aliento, para que nosotros tomemos fuerza, la fuerza que viene no de acá abajo, sino que viene de arriba. De aquel que venció, aquel que llevó todos nuestros pecados, aquel que llevó todo el pesar de nuestro pecado para que nosotros pues tengamos ahora entrada al reino de los cielos por su infinito. Amén. Gloria a Dios. Los saludo en esta hermosa noche, hermanos. Nuevamente, pues, espero, pues, hermanos, pues, que Dios me dé palabra, pues. Sí, hermano. Eso no tengo mucho de estar en el Evangelio, quizás unos 4 años, pero el Señor, pues, yo le doy gracias porque en su infinita misericordia, pues, no siendo dignos, alejados de los pactos, de las promesas, dice que nosotros éramos como una podrida llaga. De la cual, Sí. desde la mollera, desde la coronilla, hasta los pies hasta la coronilla. Dice que en Sí. esos tiempos, hermanos, no éramos hijos, hoy somos hijos de Dios. Gracias. Amén. Mi hermano me dio el privilegio y sea el Señor pues que me ayude y me perdonen por si digo algo pues quizás no vaya en relación al mensaje, pero yo le pido a Dios que sea el que me ayude. Esta noche pues, Bendiga, hermano. Amén. Sí. es necesario que nosotros nos apoyemos en Dios. Estamos viviendo Sí. tiempos malos, hermanos. Estamos viviendo una situación que el mundo tal vez algunos la ven así como ya va a pasar esto, hermanos. Sabemos que esto es cumplimiento de la palabra. Esto es, hermanos, dice que iban a venir pestilencias, hermanos. Van a haber rumores de guerra, hermanos, en los cuales nosotros somos sabedores que se estaba dando de esto. Pero sabemos, hermanos, que nosotros hemos querido un Dios, hermanos, en el cual, pues, un día Él nos vio con esos ojos de misericordia. Y ahora, pues, abrámosle nuestro corazón, abrámosle el oído, el entendimiento, para poder, hermanos, percibir la palabra y el mensaje y hacer una autoconciencia como nosotros pues, andamos caminando en este evangelio, andando en este mundo, hermanos, ya que este mundo pues nos ofrece muchas cosas, pero sabemos, hermanos, que nuestra mirada no está aquí arriba, no está acá abajo, sino hacia arriba. Dice que la mirada del entendido es hacia arriba para apartarse del infierno aquí abajo. Así, hermanos, que en esta hermosa y bendecida noche, pues, yo les invito, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, pues le hemos pedido que la palabra venga conforme a nuestras necesidades. Y Él conoce el caminar de cada uno de vosotros. Amén. Hermanos, voy a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues el mensaje, hermanos, vamos a hablar en el libro de los Hebreos, hermanos. Gloria a Dios. En el libro de los Hebreos, el capítulo 12, 1, 2 y 3. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice su palabra
Por tanto nosotros, dice, también teniendo alrededor nuestro una grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Sí. Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, Amén. menospreciando la vergüenza y sentóse a la diestra de Dios, del trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. Reducid pues vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Amén. Esa es la palabra, hermanos, en esta hermosa noche. El Espíritu Santo, pues, hermano Ricardo, Dios le nos ha bendiga. dado, pues, para que nosotros meditemos, hermanos. Amén, Está hermano. bueno. La cual dice, por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Dios le bendiga. Dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia. Sabemos que Gloria a Dios. desde el Bendito momento que Dios. nosotros fuimos llamados, dice su palabra ya, dice, si alguno viene en pos de mí, tome mi cruz y síganme. Desde el momento que creímos al Evangelio, hermanos, Amén. Gloria a Dios. empezamos a correr esa carrera. Empezamos Amén. a caminar, hermanos, en este Evangelio en el cual sabemos, hermanos, que hay promesas. Hay promesa. Sabemos que hay una promesa en la cual ha dicho, el que creyere y fuere bautizado y perseverar hasta el fin, perseveremos hasta el fin, ese será salvo. Amén. Que la carrera, hermanos, la iniciamos. Y en el transcurrir del tiempo, hermano, hay muchos obstáculos. Hay muchos obstáculos en los cuales nosotros Así es, hermano. nos vamos a encontrar. Pero sabemos Amén. que Dios está con nosotros. La palabra dice que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hermano. Así es la esperanza en nosotros. Gloria a Bendito Dios. sea el nombre de Dios, hermanos. Esta noche, hermanos, yo alabo al Dios del cielo. Qué bueno, gloria a Damos Jesús. con paciencia la carrera que nos es propuesta. Amén. Ya Israel, hermanos, estaba el pueblo de Israel inmerso en aquella esclavitud. Sabemos que los egipcios, hermanos, ellos estaban de esclavos, sufrían mucho. Hubo un tiempo que dice que Dios oyó los gemidos, oyó el clamor del pueblo, el sufrimiento, hermano. Dice que después Moisés se le dio como caudillo. Y dice que Moisés salió con el pueblo de Egipto, perdón, con el pueblo de Israel de Egipto. Dice que en el transcurrir del caminar, pues dice que el rey Faraón, al ver que los esclavos y el pueblo de Israel, aquel que le servían, se iban, dice que decidió seguir tras ellos. Ellos empezaron, hermanos, una carrera en la cual se les había prometido que se les iban a llegar a una tierra donde fluía leche y miel. A nosotros se nos dice que hay una morada eterna, hay una corona en la cual pues nosotros que venzamos vamos a obtenerla, hermano. Israel, hermano, iba caminando en el desierto, se le dio proezas, hermano. La mano de Dios, el poder de Dios fue claro con ellos. Cuando aquellos egipcios iban y ellos se vieron que la mar, pues no había paso. Le dijo Moisés que tocara con la vara el mar. Dice que la mar se abrió, hermano. Se abrió como en tierra seca y pasaron los israelitas. Viendo pues Jesús que iban aquellos tras su pueblo, que aquellos quedaron, se ahogaron prácticamente, hermanos. Pero el pueblo de Israel, hermanos, viendo la promesa, viendo todas las maravillas que nuestro Dios había hecho, dice que ellos empezaron a murmurar, hermano. Empezaron a decir, allá en Egipto teníamos que comer. Dice que Moisés en un momento llegó a decirles que no era... Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Dice que el pueblo empezaba a murmurar y decía, en Israel, en Egipto teníamos que comer. Pues dice en el momento que ellos desearon comer pan. Y dice que fue el maná descendió del cielo. El Señor del cielo, pues, Él fue con ellos. Fue con ellos. Y también dice su palabra, que en un momento desearon comer carne,
y dice que mandó un millar de godornices. Dice que hasta la carne le salió por las narices, hermano. Israel, Amén. hermano, Así es. creía las promesas de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Pues Israel, así como nosotros, hermanos, nosotros hemos visto la mano de Dios. Él nos ha librado de muchas enfermedades. Él nos ha librado de accidentes, hermanos. Él nos está fortaleciendo en esta tempestad, hermanos. Gloria a Jesús. Muchas personas en este tiempo, ahorita, actualmente, por esta pandemia, por este desastre, estas lluvias, están sufriendo, hermanos. Nosotros, pues, estamos aquí sanitos, gracias al Dios del cielo. Porque Él ha prometido cuidarnos. Su mano poderosa, hermano. Allá el pueblo de Israel, él vio promesas, hermanos. Pero dice que ellos, en un momento, pues, Moisés, el Señor le habló que subiera al monte Sinaí. Dice que Moisés subió y aquellos se quedaron esperando. Y dice que al ver que Moisés no descendía, empezaron como Gloria a ellos Dios. a hacer cosas que no eran correctas ante los ojos de Dios. Eran becerros, hermanos. Entonces dice que Moisés descendió. Dios le dio las tablas, Amén. los 10 mandamientos, hermanos. Amén. Ahí dice que los mandamientos era para instrucción de la ley del pueblo de Israel, hermano. Cómo ellos tenían que caminar, cómo ellos tenían que cumplir la ley que Dios les había dado para que llegaran a la tierra prometida. Sabiendo, hermanos, pues que Dios, pues, Él es fiel en su palabra, hermano. Amén. Así es, hermano. Pero dice su palabra, pues, que aquellos se emborracharon y decidieron hacer otras cosas, hermanos. Y ellos, dice que todos los israelitos, los patriarcas que desmayaron, y dice que solo fueron salvos los primogénitos, los últimos, hermanos. En ese tiempo, hermanos, por Israel, por desobedecer la ley de Dios. Ellos tenían que caminar con el amor de Dios, hermanos. Correr en el camino o caminar conforme a las escrituras o la tabla que le había dado el Señor por allá a lo que es a Moisés, hermanos. En esta noche, hermanos, nosotros tenemos que meditar cómo ahora nosotros estamos corriendo. ¿Qué es lo que es dejando, dice, todo el peso del pecado que nos rodea? San Pedro le dice, hermanos, dice, allá les dice, os ruego como peregrinos extranjeros que las abstengáis, dice, de todo deseo de la carne que batallen contra el alma. Sabiendo, hermanos, que todo peso del pecado, la carne pues incita a ir a cualquier cosa. Gloria a Jesús. Cristo, hermano. Tenemos a ese Dios en el cual pues un día Él nos llamó y nos ha dado reglamentos, hermano. Nos ha dado la palabra en la cual, pues, es una palabra recta y verdadera. Allá también, hermanos, a los hermanos de Corintios les decía, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Les dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo vamos a correr, hermanos? Un atleta, hermanos. Yo en lo personal soy profesor de educación física, conozco mucho del área deportiva, hermanos. Decirles que el atleta, hermanos, tiene un requisito. Primeramente, tener esa habilidad, hermanos, para poder él entrar a esa competencia o a ese deporte o a esa rama deportiva. Nosotros, hermanos, no tenemos, en lo personal, Dios no nos vio eso, hermanos. Ha tenido una gran misericordia de nosotros. Estamos lejos de las pactos, de la promesa, pero Él en su infinita misericordia, no queriendo que nadie se pierda, para que todos procedamos a un arrepentimiento. Él vino a dar su vida a nosotros, para la cual pues ahora resta en nosotros, hermanos, que le abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, ayúdanos a caminar en esta carrera. Bendito Jesús. Dios le bendiga, hermano. Todo de tal manera que lo obtengáis. Pues allá también sí, hermanos, ¿cómo vamos a obtener esa corona, hermanos? ¿Cómo vamos a caminar en la carrera del evangelio, hermanos? Pues sabemos, hermanos, que dentro del caminar, hermanos, se nos presentan dificultades, en la cual pues nosotros tenemos que tomar fuerza, caminar con paciencia, para que nosotros en un día, hermanos, triunfemos con esta carrera. Allá pues, hermanos, les decía también a los hermanos de Gálatas, les decía, vosotros corríais bien. ¿Quién os enseñó o embarazó a no correr
a no correr de esta manera. Sabemos, hermanos, que los Gálatas habían sido, les fue descrito Cristo como crucificado, pero luego ellos, dice su palabra, que se enfocaron en creer de otra manera. Pablo les hacía una pregunta y les decía que si habían creído conforme a las obras o por la fe, pero les decía que después de haber sido perfeccionados por la fe, les decía ahora, o perfeccionados por la carne, hermano. Está viendo, hermanos, que la carne Aleluya. incita a ir a las cosas del mundo, hermano. Es verdad. Hay que ser Sí. claros, hermano. ¿Cómo vamos Así a es. mantener nosotros sujetos a esta carne? Con oración y ayuno y en temor de Dios, hermano. La Biblia dice que ante Él sea el temor y el temblor, porque sabemos que el ojo de Jehová está en todo lugar, sabiendo, viendo cómo nosotros actuamos, hermano. La Biblia dice también, hermanos, que nosotros, que el ojo de Dios está en todo lugar. ¿Cómo nosotros actuamos? Pues tal vez ya no vemos mujeres, pero tal vez puede haber una raíz de amargura en nuestros corazones. Y sabiendo que, hermanos, una raíz de amargura no hay entrada al reino de los cielos. No, hermanos, yo le doy gracias a nuestro Dios. La verdad que la palabra, hermanos, ha venido a tiempo y fuera de tiempo. Para que nosotros tomemos fuerza, para que nosotros, hermanos, nos agarremos bien del arado, hermano. No para ver hacia atrás, sino ver hacia adelante. Dice, más adelante, ahora, el siguiente versículo, puesto los ojos y el autor consumador de la fe. ¿Quién es el consumador de la fe? Es Cristo, hermano. Cristo, Él es el mayor consumador de la fe. Nadie, no había nadie, ni sus ángeles, dice. ¿A quién enviaré? Dice su palabra. Dice que Él es mayor de Dios. Él vino a morir por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Tomemos, hermanos, conciencia como Dios pues hizo ese pacto. Vino a quebrar, a romper todas esas cadenas y darnos entrada al reino de los cielos por medio de su Hijo y de la sangre poderosa, hermanos. Hermanos, yo me alegro mucho, ya que mis hermanos pues, me han dado el privilegio, hermanos. Perdonen, hermanos, si yo los he ofendido. Decirles pues que la palabra de nuestro Dios es hermosa y conforme nosotros vayamos caminando en el Evangelio, vamos a ir aprendiendo, hermano. Allá Jeremías parece que le decía, pues que era mudo, no podía hablar, no sabía nada, hermano. Pero Dios, en infinita misericordia, Él nos da palabras, hermanos. Pues de esta manera vamos aprendiendo, hermano. Yo recuerdo mucho a mi hermano Samuel decirles, él me decía, hermano, esto es fácil, me decía. Esto es fácil, me decía. Es como cuando usted está dando la clase, me decía. Pero aquí hay una diferencia, hermano. Vemos que aquí el Espíritu Santo, aleluya, es el que da el entendimiento, el discierne el mensaje, hermano. Y el Espíritu Santo es el que nos consuela, hermano. Ese es el Amén. que nos ha dejado el Dios. Así es, hermano. Aquellos, pues, pero no los dejo huérfanos. Y sabemos que el Espíritu Santo, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Él es el que nos consuela. Esta noche, hermano, yo doy gracias al alto Dios del cielo. Pues, corramos con paciencia, hermanos. Pongamos la mirada en Cristo, que no hay otro. No veamos al hermano, a la hermana. No veamos a la diestra ni siniestra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vino a derramar su presión. Cuando Él expiró, dice, el velo del templo se partió en dos. Aleluya. Bendito sea Dios. Esta noche, hermanos, decirles, hermanos, que el apóstol Pablo decía, ya cuando preveía su fin, dice su palabra, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Que Cristo le iba a dar una corona, por lo más me espera, y no solo a mí, sino a todos los que esperan, dice, esperan, nos incluye a nosotros, no digo solo a mí, sino con los que esperamos a un Cristo que vendrá por nosotros, hermanos, hasta en carne, o ya pues nuestros huesos estén en la tierra. Sabemos que Dios dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Para nosotros queremos, hermanos, la carrera, la batalla, hermanos, y un día vamos a tener promesas, hermanos. Hermanos, me alegro mucho. El hermano Danay me habló hoy en la tarde y me dijo, hermano, ¿cómo está? Y decirle pues que a veces hay un poco de nerviosismo, pero el Señor me va a ayudar para poder aprender de él, hermano. Yo que reparte dones,
hay dones, dice, de lengua, dones de predicación, pero aquí en su infinita misericordia, todos somos iguales. El grande es Cristo Jesús, hermano. Tiene que crecer y menguar, hermano. Démosle la Gloria a honra, Dios, así es, hermano. Amén. oramos con paciencia, hermano. No desmayemos, hermano. La Biblia dice que desde los días del Juan Bautista, los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos, hermano. Sí, hermano. Han partido, fíjense bien, las escrituras murieron los profetas, hermano, los apóstoles, hermanos. Y muchos hermanos han partido en Cristo y se fueron con esa esperanza. Y esa esperanza es la que todos nos suena, hermanos. Así que sigamos adelante. El ánimo de... Y Dios me ha dado para que pueda hablar con ustedes. Perdonen si los hermano. Perdonen. Repito, yo empiezo, pero el Señor me va a ayudar, hermano. La verdad, hermano, mucho. Dios le está ayudando, varón. Aleluya. Dice una alabanza, hermano. Hay mucho que hablar del Evangelio, hermano. Hay mucho que hablar de Sí. la palabra, hermanos. La Biblia, hermanos, desde el primer libro de la Biblia hasta el último, tiene enseñanza, hermano. En la Biblia Amén. hay de firmeza, hay de doctrina, hermano. Hay de percibimiento y sabemos que la iglesia tiene que estar preparada, hermano. Orar sin cesar, hermano. Que velemos en todo tiempo, hermano, porque tenemos aquel que ustedes ya saben, aquel enemigo acérrimo que anda en todo lugar, hermano. Pero sabemos que el Espíritu Santo, y como dijo la palabra en el mensaje del sábado, mi hermano que leyó mi hermano Guillermo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso pidámosle al Señor, hermano, temor. Sabemos que en el temor, Señor, en el temor, ahí está la clave, hermanos. Porque sin temor, hermanos, el hombre es sin ley, va sin freno. Pero antes no éramos gobernados, ahora somos gobernados por Cristo Jesús, por medio de su Espíritu. Hermanos, yo los saludo. Señor, perdonen si los bendigo. Estas son mis palabras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Aleluya. Un internet un poco inestable ahorita, hermanitos. Perdónenme, hermanos. No sé si se escucha. Se escucha. Amén, hermano. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Bendito Jesucristo, hermanos. Dios. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo. Pues el Señor le ha revelado una palabra muy, muy especial, hermanos, en cuanto a la vida del cristiano, mi hermano. Hablándole, hermano, acerca de grandes ejemplos que nosotros tenemos, hermano, a tomar como cristianos que hemos sido llamados por misericordia, mis hermanos, a un camino muy difícil. Un camino Amén. muy difícil, pero ahora el Espíritu Santo nos está diciendo que sí se puede, hermano. Así es, amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Sí se puede, ¿por qué? Porque no está hablando de que antes de nosotros hay un grupo muy grande que sí pudo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sí pudieron. No está hablando de que hay testigos. Bendito sea. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Y algunos, pues, ¿verdad? Los hermanitos que no tienen la cámara encendida, fuera bueno que la encendieran, mi hermano, para que estemos todos, ¿verdad? Interactuando en esta bendición, hermano. Amén. Yo quiero participar, hermanos, en la lectura de la palabra, mi hermano. Dios te bendiga. Esperando, hermanos, de que tengamos un buen audio. Y la palabra se la reveló el Señor a mi hermano Ricardo López en el libro de Hebreos, capítulo 12, hermano. Los primeros 3 versículos y la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así. Santo dice nosotros, dice, teniendo también en derredor nuestro una grande nube de testigos. Amén. Despojándonos de todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Sí, Puestos amén. los ojos en Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Aleluya. Dice, por el gozo propuesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayar. Sí, amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. El escritor, hermano, en este caso, pues, de alguna manera se acredita al apóstol Pablo. A otros hermanos se le acredita a Apolo, pues no se sabe. Yo lo que digo que fue el Espíritu Santo, Amén. el que reveló esta palabra. Amén, así es. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, había un cierto problemita con los hebreos que habían creído en Jesucristo. Aleluya. Oiga bien, hermano, acuérdese usted de que los hebreos, porque así se llama el libro, y fue enviado a los hebreos, ¿verdad? Amén. Sí, así es. Amén. A un pueblo de dura servir, dice la palabra, mi hermano. Que la palabra le dijo a un varón el Señor, aunque te oigan o no te oigan. Oiga bien cómo le dice la frase, porque eran duros. Dios los conocía. Entonces, hermano, aunque eran así, un grupo habían creído en Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, un grupo de los hebreos habían creído en Jesús. Oiga bien, ellos, hermano, sus antepasados habían nacido bajo la ley de Moisés. Ellos transmitieron la ley a sus padres. Sus padres nacieron bajo la ley y murieron bajo la ley. Estar cantando en medio de la predicación. Luego vienen Gloria los a Dios. hijos, los cuales nacieron bajo la ley y murieron bajo la ley. La ley estaba, hermano, bien enraizada en el corazón de los hebreos. Es cierto, hermano. Era difícil Amén. creer que un joven hermano que se decía ser hijo de Dios, oiga bien, pero ellos conocían por vista que era hijo de María y de José el carpintero. Y era tan difícil aceptarlo como el Salvador. Sí, Por amén. eso dije yo, no era por obra, sino por fe. Pero, Aleluya. hermano, creyeron aquellos a los cuales, hermano, Dios tuvo misericordia de ellos. Amén. Y aún estando ese grupo, oiga bien, ese grupo de hebreos, todavía habían problemas internos. Había incredulidad en algunos hebreos. Amén. Habían disensiones entre los hebreos. Cierto, hermano. La ley aún estaba en ellos todavía, y el escritor, hermano, se apoya en la misma historia para poderles, hermano, aplanar el evangelio, para poderles aclarar aún más el tema de la salvación a través de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Hablando del mismo Dios, les dice el encabezamiento, ¿verdad? Dios les dice, habiendo hablado muchas veces. Es cierto, de mucha manera. Esas fueron las primeras palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, les dice. En estos últimos tiempos nos habla por su Hijo. Amén. Y les declara, hermanos, que quién era el Hijo al cual le dice él constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, le dice él. Amén. Gloria a Dios. El cual es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de la sustancia del Padre. Amén. Ya bendito Dios. El cual les dice, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados en él, en
sentó a la diestra de la majestad. Mire qué precioso, hermano. Gloria a Dios. El Espíritu Santo lo que quería era aclarar que la gracia de Jesucristo era mayor que la ley. Aleluya. Eso le dice en otra parte, la ley era la sombra de los bienes venideros. Amén. Los hebreos estaban todavía metidos en la ley, aunque habían creído en Jesús. Pero él engrandece a Jesucristo y le va, hermanos, según el correr del tema, aclarando, gloria a Dios, aclarando, hermanos, el plan de salvación a través de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Por tanto, hermanos santos participantes, les dice, de la vocación celestial, considera al apóstol y pontífice Cristo Jesús. Amén. El cual les dice, fue fiel al que le constituyó. Gloria a Dios. Le dice él, porque toda casa es edificada de alguno, pero el que crió todas las cosas es Dios, les dice. Lleva, hermano, el proceso del tema de salvación a través de Jesucristo para que ellos entendieran que mayor es Jesús que todos los sumos sacerdotes, aunque eran descendientes de Aarón. Amén. Así es. Bendito el nombre de Jesucristo. Para siempre. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, le dice, santo, apartado de los pecadores, Amén. hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de estar día tras día ofreciendo sacrificios por él mismo y después por el pueblo, sino que habiendo ofrecido sacrificio una vez y para siempre. Bendito sea Dios. En ese sacerdote eterno hemos creído nosotros, mi hermano. Amén. Él fue, hermanos, entregado, hermanos, como salvador a la humanidad, no trayendo sangre ajena, sino por su propia sangre. Gloria a Dios. Amén. Otro tema les dice, porque la sangre, oiga bien, la ceniza de la becerra, le dice, y la sangre de los machos cabrillos santifica para la purificación de la carne. ¿Cuánto más? Gloria a Dios. ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de obras muertas, de pecado? Amén. Y en eso es de que nosotros debemos entender la situación, gloria a Dios. Porque se les hacía difícil a ellos. Aleluya. Ellos recibían a sus padres, hermanos, como grandes hombres de Dios. Ellos los reconocían, hermanos, como grandes profetas de Dios, pero no recibían a aquel del cual ellos habían hablado. Les era difícil creer que sus padres hablaron de Jesucristo el Salvador. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios para siempre. Por eso él les dice, ¿verdad? Porque todo sumo sacerdote, aleluya, tomado de entre los hombres. Amén. Donde Dios es flaco y es débil y necesita ofrecer sacrificio por él mismo. Amén. Y resalta a Jesús que no tiene necesidad, porque es el eterno Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Tocando este tema, el escritor, ¿verdad?, llega al punto de la fe. Porque la ley no era por fe, sino por obras. Así es. Ahora toca el punto de la fe y les resalta a hombres, hermanos, del antepasado que no vivieron por obras, sino por fe. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sino que vivieron por fe, hermano. Aleluya, les dice, es pues la fe, les dice. La sustancia de las cosas que se esperan. Y la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ahí alcanzaron testimonio los antiguos. Gloria a Dios. Allí el escritor, hermano, toma como base aquellos que los hebreos decían, estos son nuestros padres. Y ellos, el escritor les dice, vuestros padres vivieron por fe. Amén. Amén. Y toma, hermanos, como encabezamiento de los líderes, hermanos, de los grandes hombres de fe. Sí.
Abel. Gloria a Dios. Por la fe Abel le dice. Aleluya. Amén. Ofreció a Dios mayor sacrificio que su hermano Caín. Es cierto. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el sacrificio de Abel, hermano, era un sacrificio donde se iba a derramar sangre, símbolo de Jesucristo, nuestro Salvador. Y le dice, ¿verdad? Que por esa misma fe, gloria a Dios, aunque murió, pero todavía, hermanos, se mantiene firme esa fe. Por la fe, no, le dice, fue traspuesto para no ver muerte, le dice. Porque tuvo testimonio y agradado a Dios. Por la fe Noé edificó el arca. Amén. Salvarse en su familia. Por la fe Abraham. Por la fe aún la misma Sara concibió aún fuera de edad. Sí, amén. Viendo que hace la fe, hermano, que grande es la fe del hombre. Así es. Ya no es por obra, sino que por fe. Amén. Les habla maravillas, hermanos, de Abraham y de Sara, y luego les dice también por la fe Jacob. Gloria al nombre de Jesucristo. Oigan, Amén. pero resalta una mujer que no era de la línea hebrea. Resalta, hermano, ¿por qué? Porque siendo de la línea hebrea, la herencia era por sangre, era por consanguinidad, por herencia material. Pero Dios saca una mujer que no era hebrea, sino que era gentil, le dice, por la fe, la misma Rahab, gloria a Dios. Oiga bien, Rahab era de Jericó, era una mujer pagana, pero tuvo fe, aleluya. Amén. El Dios de Israel, cuando los espías llegan, hermano, y llegan a su habitación, le dice, toda la ciudad, le dice Rahab a los espías, está desmayada, porque nos hemos dado cuenta que vuestro Dios es poderoso. Aleluya, ¿cuántos tienen ese deseo, esa libertad de engrandecer a Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Era una mujer ramera, una mujer de Jericó, pero su boca y su corazón engrandecieron al Dios de Israel. Aleluya. Y le dice, nos hemos dado cuenta que vuestro Dios abrió la mar. Nos hemos dado cuenta de las maravillas que hizo Dios, el Dios de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Mire qué hermoso. Y ahí se trae esa línea, hermano, de esos hombres de la fe, el escritor, y llega, hermanos, hasta Samuel, hasta David, y le dice, ¿qué más les digo? Porque tiempo me faltaría hablando, aún de Gedeón, de Barak, de Jefté, de Samuel. Aleluya, que por la fe trastornaron reinos, que por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Los que ellos creían que no habían vivido agradando a Dios, sino que lo hacían sus padres según la carne, también eran grandes héroes de la fe. Ahora el escritor les dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Por tanto, les dice, aleluya, nosotros, precioso, nosotros también teniendo, les dice, en derredor nuestro. Una tan grande. No creamos que solamente somos nosotros. No diga, hermano, qué difícil es esto. No se puede. ¿Por qué? Porque tenemos testigos. Tenemos hombres, hermano, que atestiguan que sí se puede caminando con Dios. Hombres, hermano, que burlaron a una llama de fuego. Hombres, hermano, que se burlaron, hermano, de las fieras. Hombres, hermano, que aún recibieron la muerte por resurrección a través de la fe. Amén. Amén. Que se entregaron en las manos de Dios creyendo que Él mismo, hermanos, era poderoso para volverles a dar vida de nuevo. Amén. Tenemos una tan grande nube de testigos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así les dice, ¿verdad? En derredor tan grande nube de testigos, despojándonos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. De todo el peso de pecado que nos rodea. Corramos con Yes. paciencia. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que el hombre al venir a Jesucristo comience a despojarse. Liviano.
comienza, hermano, a tirar a la basura lo que no le sirve en el camino de Dios. No podemos correr llenos de cosas viejas, de cosas pasadas. Porque aquellos hermanos se despojaron. El mismo Moisés se despojó del título de ser nieto de Faraón. Porque no podía agradar a Dios, aún manteniendo ese título, porque ese título era, hermanos, del mundo. Dice la palabra de Dios que Moisés prefirió ser vituperado con su pueblo. Aquellos 3 hebreos le dijeron: oh rey, para siempre vivas, a tu Dios no adoraremos. Amén. Así es. Gloria a Dios. O sea que esta grande nube de testigos que nos habla en esta hora, el Espíritu Santo, se despojaron. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Y son testigos, hermano, y vivieron por fe, porque se despojaron de todo lo que el mundo les había ofrecido. Abraham tenía una hacienda en Ur de los Caldeos, pero se despojó porque oyó la voz que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te vas a ir a la tierra que te mostraré. Amén. Por eso, hermanos, está en la línea de los hombres de fe. Ahora nos dice: despojándonos de todo el peso de pecado. La iglesia de ahora, hermanos, la iglesia cristiana de ahora es un atraso, es un estorbo que tiene, porque, hermano, muchos corremos cargando cosas viejas del mundo. Muchos queremos correr en este camino de salvación, trayendo, hermanos, a Cristo, trayendo hermanos, a este camino cosas que no pertenecen a este camino. Así es. ¿Y sabe cuál es la muletilla que ocupa el cristiano? Es que el Señor quiere el corazón. Así es. Es que no es para tanto. No ayude. Sí. Así venga Cristo, hermana, no hay problema. Aleluya. Dios no ayuda, hermano. De modo, dice la Escritura, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es verdad. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor Gloria a nuestro. Dios. El llamado al cristiano es que se despoje de todo lo que le estorba en este camino. Amén. Ya oímos, mi hermano Ricardo, Dios le bendiga, trajo a memoria, ¿verdad?, el deporte. Usted mira a un deportista, hermanos, cargado con un costal de cosas viejas, con un montón de zapatos viejos. No, hermano. Hermano, arrastrando una gran maleta de cosas, hermano, de cosas que estorban. ¿Usted cree que va a ganar la carrera caminando o corriendo? El Señor nos ayude, hermano. Un hombre que fuma, hermanos, no está capacitado para correr grandes distancias porque le da problema la respiración. Y así es. Un hombre que toma no puede, hermanos, no puede estar apto para el ejercicio. No puede. Un hombre, hermano, que tiene, hermano, una relación con el mundo. Oiga, y esto es a lo material. Sí. ¿Cuánto más para correr en el camino de salvación? Amén. ¿Cuánto más para correr en el camino de vida eterna? Gloria a Dios. Por eso el Señor le dice, ¿verdad?, al cristiano: sal de ahí, pueblo mío. Sí. Así es. Gloria a Dios. El Señor no quiere, hermanos, que estemos siempre, hermanos, deleitándonos en el mundo. Amén. El problema, ¿sabe cuál es? Que muchos, hermanos, hemos venido a Cristo y en un medio que nos ofrece tantas cosas, tanta basura, tanta vanidad, como los corintios que habían venido a Jesucristo, pero las hermanas eran chismosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Que habían venido a Jesucristo, pero todavía se hacían encrespamiento de cabello, que todavía querían andar haciendo lujo, hermano, y pista en la iglesia. Dios nos ayude. Gloria a Dios. Eso es lo que pasaba en los corintios, que la hermana llegaba a lucir su mejor vestido y le gustaba, hermano, mire. En cierta ocasión le dice el apóstol: yo quiero que la mujer en la congregación, mire,
¿Sabe por qué? Porque allí donde lo dijo, mire, no podía predicar el predicador porque las mujeres estaban, ¿y cómo te fue? ¿Y qué pasó? Y todavía andas con aquel, y mire, ¿y cuánto ganaste? Y no permitían que la palabra se predicara. Ay, Dios. Por eso le dice Pablo a las mujeres que callen. Mire qué difícil, hermano. Sí. Por eso Pablo les toca el tema, hermanos, en el capítulo 11, los Corintios, en la cena del Señor, y les dice, ustedes vienen a comer la cena del Señor, pero menosprecian al pobre. Cuando ustedes traen pollo, el pobre trae aguacate, y así no van a entrar en el reino de Dios. Cuando tú sacas la cartera llena de dinero, menosprecias al que no tiene para comprar una gaseosa. Sí, así es. Amén. Sí, es verdad. Cuando tú te sientes más grande que tu hermano, estás menospreciando a Cristo, y con esas cosas no se puede entrar al reino de los cielos. Amén. Así Gloria es. sea el nombre de Jesucristo, Gloria a Dios. porque en Jesucristo todos valemos su sangre preciosa. Sí, Aleluya. así es. Aleluya. Aquí no hay pobre, aquí no hay rico, aquí no hay feo, no hay bonito, sino lavados con la sangre de Jesucristo. Bendito Dios. sea el nombre de Dios, despojándonos de todo el peso del pecado que nos rodea. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hermano, ¿cuántos todavía somos malcriados? No le diga a nadie, que quede entre nosotros. Evangélico y hasta ministro, pero un gran malcriado. Le gusta usar palabras obscenas. No, Dios nos ayude. Así como predica, así le gusta contar chistes pornográficos. Puede. Mire, la hermana no se quita la señal, pero viera cómo pelea en el mercado. Sí. Y por 10 centavos le dijo ladrón a otra persona, y es hermana. Señor bendito. Así vivimos los cristianos, mi hermano. Así está viviendo la iglesia de Cristo, metida donde no debe vivir. Despojémonos del peso de pecado que nos rodea. Amemos a nuestros hermanos. Ya no podemos vivir odiando, mi hermano. Siendo cristiano y sembrando odio, ya no se puede, hermano. Despojémonos del peso del pecado que nos rodea. Aleluya. gloria a Dios. Sí. Mi hermano cree de que es pecado, gloria a Dios. Una cosa sencilla o no sé, el hermano cree que es pecado hacer cultos a través de internet, cree que es pecado. Pero todavía el hermano tiene 15 años y no ha perdonado, tiene enemigo. Dios nos ayude. Aleluya. Fariseos hipócritas, les dijo el Señor a aquellos, porque coláis el mosquito y os tragáis el camello. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando mira a un hermano de otra congregación, lo menosprecia y dice, este no es nada. Nosotros los apostólicos somos los únicos. Así dice el hermano. Se puede. ¿Cree que eso es bueno? Sí. No, hermano. ¿Cree que es bueno que yo me sienta más grande que otro? No se puede. Y le gusta que le sirvan. No. Dios. Gloria a Dios. hermano. Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude. Aleluya. Soberbia. Y cuando la persona Amén. le llega a hacer un trabajito a la casa, le dice, para eso le estoy pagando. Hágamelo como yo digo. Y es evangélico. Ay, no. Mire, yo le voy a dar un consejo. Después de tratar mal a alguien, háblele de evangelio. A ver si no le va a decir en la cara, para ser como usted, mejor no soy nada. Gloria a Dios. Amén. Humillado, dice la palabra del Señor, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Así Y es. Él los exaltará cuando fuere tiempo. Así Por es. eso a veces yo no siento la gloria de Dios en el culto, porque el Sí. corazón lo tengo enredado en soberbia, en altivez, Amén. en lujuria. Así hermano. es. Aprendamos a despojarnos del peso de pecado. Gloria a Dios.
Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Es que difícil es esto, hermano. Gloria a Pero Dios. ¿sabe qué? Se puede caminar en el Evangelio porque ya otros caminaron y están esperando esa corona. El apóstol Pablo, siendo un hombre grande, un intelectual, en un momento se humilló, aleluya, como Cristo quería que se humillara. Y le dijo a Ananías, yo le voy a enseñar, le dijo Jesús a Ananías, yo le voy a enseñar, le dijo, cómo se sufre por mi causa. Gloria a Dios. Sí. Así es. Bendito es. Mire, hermano, la iglesia está viviendo tiempos difíciles. Sí, Está viviendo tiempos peores que la persecución. ¿Por qué razón? Porque ahora muchos, hermanos, estamos dentro de la iglesia, pero no formamos parte de la iglesia. Señor nos ayude, sí, hermano. así es. Aleluya. Señor nos ayude, hermano. Mire, muchos predicadores a veces vamos, hermano, compitiendo con nosotros, con los demás. Así, hermano. Y decimos, este le falta, este todavía es ignorante, para que llegue como yo soy le falta mucho. Estamos menospreciando a Cristo, mi hermano. No podemos menospreciarlos. No, no Y podemos. por misericordia estamos aquí, por misericordia hemos sido, hermanos, llamados a este camino. Dios. Y es pecado también, hermano, sentirme grande. Es pecado claudicar, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Y eso, hermano, también es pecado, despojándonos del peso del pecado que nos rodea, hermano. Amén. Corramos con paciencia. Así es. Gloria a Dios. Con paciencia. Sí, amén. Amén. Qué lindo, hermanos, esa palabra paciencia, porque en vuestra paciencia, dice la escritura, poseeréis vuestras almas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es necesario que le pidamos paciencia al Señor y que aprendamos a correr con paciencia. Ya no es necesario, hermano. Mire, hermano, Dios bendiga a nuestros hermanos tiernos, ¿verdad? Dios les bendiga y les ayude. Tengámosle paciencia, hermano, tengámosle paciencia. Sí, Que así sea el Espíritu Santo el que haga la obra en sus corazones Sí, y así que no es. la haga el hombre carnal. Gloria a Jesús. Porque muchas veces el ministro, muchas veces nosotros queremos formar a los cristianos nuevos y no dejamos que la palabra los moldee. Sí, así es. Cuando un cristiano lo moldea su ministro, es un cristiano que no va a prevalecer. Pero cuando un Así es. cristiano lo moldea el Espíritu Santo, no se mueve por nada, mi hermano. Gloria a Dios. Así es. Así Bendito es. sea el nombre de Jesús. Amén. Cuando el cristiano va porque lo obligan, eso no agrada al Señor. Amén. El cristiano debe vivir, hermano, porque ama a Dios, porque le nace del corazón. Amén. Santo Jesús. Y dice la palabra, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que nos ha sido puesta por delante. Tenemos esa carrera que correr. Tenemos ese camino, hermano. Ya falta poco para llegar. Todo lo que está, hermano, alrededor nuestro muestra de que la meta está cerca, mi hermano. Amén. Gloria a La Jesús. palabra de Gloria a Dios Dios. confiesa que los tiempos finales, hermano, habrán Amén. tantas cosas que ya se cumplieron. Gloria a Dios. Sí, amén. Así es. Así le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Porque en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Sí. Aleluya. Dios nos ayude, hermano. Que no perdonarán al ganado. Lo comerán. Van a venir vestidos de lobos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, les dice. Dios nos ayude, hermano. Yes. ¿Cuántos pastores, hermanos, se roban los diezmos, estafan a las congregaciones? Sí, así es. ¿Cuántos engañan a muchos y les dicen no es para tanto, así siga el camino, que No, Dios es hermano. amor y siempre porque Dios le va a multiplicar? Jamás el Señor vino a prometer riquezas materiales, mi hermano. Amén. Gloria a Amén. Dios. Jamás el Señor vino, hermano, a prometer riquezas materiales. Así es. No hay riqueza mayor que tener a Jesucristo en el corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es.
Porque si tú tienes facilidades económicas, si tú tienes cuenta bancaria bastante alta, si tú tienes, hermano, grandes posesiones, pero Jesucristo no está formado en tu corazón, eres un mísero. Amén. Así es. ¿Verdad? Si tienes dinero, pero si tienes bendiciones, Amén. y amas a Jesucristo y le sirves de corazón, eres un príncipe de Dios. Aleluya. Aleluya. Así es. Del Señor. Hay muchos pobres que son ricos, hermano, en esta vida. Y hay muchos ricos que son pobres. Amén. La iglesia se debe de formar eso, hermano, que Jesucristo se despojó de su riqueza. Amén. Gloria a Dios. Y todos los que siguieron a Jesucristo de corazón, hermano, muchas veces, como dice Pablo, murieron en el olvido. Pero corrieron con paciencia esta carrera porque llegaron a la meta. Amén. Aleluya. Pablo le dice a Timoteo, mira, mi Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano, Timoteo. Sí, así es. Pero ¿sabes qué? Tengo la confianza porque he peleado la carrera, he caminado, he peleado la buena batalla. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. He corrido esta carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Qué confianza, gloria a Dios. Andan buscando algo. Así es. Cuando el hermano ha trabajado en el evangelio, ¿verdad? Vive confiado. Sí, amén. Gloria a El Dios. problema es, hermano, cuando el hermano cae en camita y sabe que no ha hecho nada porque ha sido un evangélico aragancito, que ni siquiera para estar en el culto muestra gozo, que ni siquiera para levantar las manos tiene fuerza. ¿Cuándo más para trabajar en el Señor? Gloria a Dios. Qué lindo es cuando el cristiano se involucra en la obra de Dios. Aleluya. Aleluya, tiene, hermano, en qué confiar. Gloria a Dios. Cuando cae en camita, le dice, Señor, yo sé que he trabajado. Mira, Aunque sea poquito, pero he mira lo que servido, tengo aquí, Señor. Sari. Y Raquel. Pero lo que no hemos hecho nada en el evangelio, cuando estamos en camita, dame una oportunidad, Gloria a Señor. Dios. Si me levantas de esta cama, yo te voy a servir. Si me sanas, Señor, yo voy a predicar tu palabra. Si me sanas, mire, haciendo miles promesas. Sari y Raquel. Amén. Así vivimos. Cierto, Dios nos ayude. ¿verdad? No tenemos esa confianza. Pero es necesario que comencemos ahora, mi hermano. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Para que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puesto los ojos Gloria a Dios. en el autor. Sí. Amén. ¿Dónde tenemos la mirada, mi hermano? No ayuda, hermano. Gloria a Dios. Sí. Amén. Tú sabes bien de dónde tienes la mirada, ¿verdad? Yo sé bien dónde la tengo. Amén. ¿Dónde tenemos la mirada, hermano? Pueden mirar. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mire, hermano, yo me esfuerzo para trabajar, hermano. Porque yo he prometido que cuando vuelva al Salvador, yo quiero llevar una cuenta grande. Gloria a Por eso Jesús. yo, hermano, trabajo, tengo 3 trabajos, hermano. Somos, hermano. Ciertamente ni me congrego, pero Dios lo sabe que tengo necesidad, hermano. Ay, Señor. Amén. No ayuda, hermano. Quiere que sepa algo. Yo era pobrecito, pero ahora ya tengo dinero, hermano. Sarita y Raquel. No ayuda, hermano. ¿Y en qué trabaja, hermano? Aunque sea en Amén, barrer en la hermano. iglesia. Fíjate, hermano, que casi no me gusta barrer mucho. Canta en la iglesia, me duermo en los cultos, aleluya. Amén. Testifica en la iglesia, hermano, una vez al año. No, hermano. Dios no ayude. ¿Cuántas veces se congrega a la semana? En la semana no, hermano, me congrego a los 15 días. Ay, que Señor. Tenga misericordia. Así vive la iglesia del Señor. Dios no ayude, hermano. Sí, Dios nos ayude, hermano. ¿Dónde están los cristianos fervientes que el Señor quiere que corran la carrera? Que pongan los ojos en Cristo, no en el cheque que reciben semanalmente. Que pongan los ojos en Cristo, no en las cosas terrenales, mi hermano. Creo que han visto la Sí, fecha. Dios no ayude, hermano. Porque la mirada del entendido, dice la Biblia, es hacia arriba. sí. Para apartarse del infierno aquí abajo. Amén. Así es. Porque la senda del justo, bueno, el proverbio dice es. ¿Verdad que sí dice? La senda del justo es como la luz. Pero yo digo ahora, la senda del justo debería ser como la luz de la aurora.
Espera, Así es. esa cortina. Aleluya. ¿Cómo es la luz de la aurora? Que va de aumento en aumento en aumento. Amén. ¿Cómo va la vida del cristiano ahora? De aumento en aumento. ¿O va de mengua? Gloria a Dios. Que nos ayude, mi hermano, usted lo sabe. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo es la vida del cristiano? Yo sé que tú cuando habías venido a Cristo eras ferviente. Cuando eras un hermano tierno en la obra, hermano, tú te gustaba bendecir al Señor. A ti te gustaba, hermano, buscar al Señor. No, ayuda. Aleluya. Pero con el tiempo los cristianos nos hemos ido acomodando. Amén. Con el tiempo los cristianos hemos ido menguando en vez de ir de aumento. Está viendo ahí, pues no tengo nada. Y la iglesia se ha vuelto fría últimamente, hermano. Yo no ayudo, hermano. Mire, lo que nosotros decíamos que eran fríos, están, hermano, lanzando predicaciones a diario. Y cuando usted se mete al Facebook, parece un hermano y parece otro y otro, hasta hermanas predicando y hermano mandando testimonio y mandando alabanza. Así está la iglesia y los apostólicos. Amén. Yo soy apostólico. Por eso yo no necesito trabajar, no necesito hacer nada porque soy apostólico. Acomodado, mi hermano. El hombre que predicaba cuando había tiempo de paz, predicaba y predicaba. Hoy en tiempos de problema se ha acomodado, ya tiene 3 meses de no predicar. Así es. ¿Qué está pasando en la iglesia de estos tiempos? Es cierto, hermanos, de que debemos de levantarnos del sueño, porque ya está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Amén. Gloria a Jesús. Ha pasado la noche, dice la Biblia, ya ha llegado el día. Amén. Invoquémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de luz. Gloria al Aleluya. nombre de Jesús, mi hermano. De Dios. Gloria a Jesús. Pero dice en otra parte, si caminaste con los de a pie y te cansaron, ¿qué harás con los de a caballo? Señor, ayude. Si en tiempo de paz, hermano, aleluya, estábamos, hermano, quedos, ¿qué haremos ahora que hay tiempo de problema? Cuando, hermano, está prohibido congregarse, cuando está prohibido, hermano, salir libremente a pregonar el evangelio. ¿Cierto? Y todavía algunos dicen eso que están haciendo los hermanos es pecado. Pobrecito hermano Guillermo, al venir a los días de paz a la reunión, lo vamos a acusar, hermano Donay también. No, hermano. Lo vamos a meter a juicio. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero Pedro les dice, juzguen ustedes, les dijo, si es lícito servir a Dios o a los hombres, les dijo, gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque la palabra de que nosotros, aleluya, en que nosotros podíamos estar presos, la palabra no está presa y sigue corriendo, mi hermano. Amén. Así es. Gloria a Dios. Se quedaba, hermano, en las 4 paredes de la iglesia. Ahora la palabra está llegando, hermano, hasta el extranjero. Gloria a Dios. Así es. Está sustentando al necesitado. Amén, Está hermano. ministrando al enfermo. Está rompiendo cadenas a gran distancia. Porque la palabra Gloria a tiene Dios. poder. Bendito sea el nombre de Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero pongamos los ojos en Jesucristo, mi hermano. Amén. Los ojos del cristiano deben estar en Jesucristo porque un poquito y el que ha de venir vendrá. Amén, Y amén, no amén. tardará, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, al cual habiéndosele propuesto gozo, sufrió la cruz. Amén. Jesucristo le fue poco, hermano, le fue poco el sacrificio de la cruz por salvarte a ti, por salvarme a mí, Amén. Alabado el Cordero. por sacarme a mí y a ti, hermano, porque estábamos hundidos en el lodo, en el cieno. Así es. Sí, hermano, por Él no le misericordia. importó, tuvo en poco. Bendito Jesús. Él Gloria al sabía Cordero. que venía, mi hermano. Él sabía lo que le iba a pasar. Gloria al Cordero Aunque de lloró según la carne y se gimió en aquel Gloria a monte y Jesús de dijo, Nazaret. Padre, Bendito. si fuere posible, haz que pase de mi esta Gloria a copa. Jesús. Alabado el Cordero. Pensando en mí, Aleluya. pensando en ti, mi hermano. Gloria a Jesús. Padre mío, ayúdame, Bendito el Señor. Cordero. Sí.
Ayúdame, Señor. Gloria a Jesús de Haz que Nazaret. pase esta Alabado copa. el Maestro. Sin embargo, que no sea como yo, sino como tú, Padre mío. Bendito. Llorando, mi Gloria a Cristo, por ti, mi hermano. Aleluya, gloria a Jesús. Fue un dolor grande, dice la Gloria a Escritura, Jesús. que aún sus Alabado ojos eran como gotas de sangre, Gloria porque al había Cordero visto tu Santo. situación, Aleluya. que si Gloria a él no Jesús de moría Nazaret. para librarte, Aleluya. tú Gloria a ibas a ser condenado, porque la paga del pecado es Gloria a muerte. Gloria a Y Dios. todo hombre pecador Gloria va a a ser Dios. condenado. Solamente en Gloria. Cristo hay vida eterna. Gloria a Bendito Jesús. sea el Gloria a nombre de Dios. Él es la puerta de salvación, hermano. Él es, hermano, gloria a Dios, el que puede salvar la vida de todo aquel que viene a Gloria a Él. Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Y los que estamos aquí en Cristo, estamos queridos. Aleluya. Gloria a Y Dios. el mundo critica, porque muchos cristianos damos mal testimonio y aún hay Gloria a escándalo, Jesús. porque algunos nos comportamos como impíos, hermano, Señor, nos Así ayuda. es. queriendo correr esta carrera y acomodados, queriendo correr esta carrera y queriendo vivir también en el mundo. Dios nos ayuda, hermano. No se puede servir a dos señores, dice Jesucristo. No. Aleluya. Gloria a Una Dios. fuente de agua no puede dar de dos clases de agua. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Debemos de poner la mirada en Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya, hermano. Adiós. Hay hermana, hay hermanita, ya sí, más que todo, hermana de edad, que cuando mira el crucifijo que tenía ya, hermano, en la religión, todavía lo admira, mire. No guarda, nos ayuda. Dios guarda. Hay hermana que todavía cree que tiene poderes y lo tiene detrás de la puerta. Dios nos guarda. Dios nos ayude. Dios nos ayude, mi hermano. Sí, Dios tenga No, mi hermano, misericordia. tus ojos deben de estar en Jesucristo. Aleluya, amén. ¿Cuántos de los hermanos los ojos los tenemos muchas veces en nuestros hijos, verdad? O en la casa, o aún en nuestra propia vida, en tu trabajo. Gloria a Dios, hermano. Muchos hermanos idolatramos el trabajo Es. y creyendo que hemos salido de Egipto, todavía le estamos sirviendo a Faraón. No, hermano. Amén. Enfaraonado, mi hermano, creyendo que si pierde el trabajo se va a morir de hambre. Te equivocas, mi hermano. Nada falta. No hay nadie, hermano, que tenga mejores bendiciones que tu Amén. Dios, hermano. Gloria al Cordero. 40 años, hermano, Dios. 40 años Bendito en el el Señor. desierto de Israel. Dios los alimentó. Amén. Amén. Bendito Dios. Dios los sustentó, mi hermano. Gloria a Jesús. Dios tiene poder para sacar agua de la peña. Gloria a Dios. Amén. Dios tiene poder para sustentarte, hermano, por Gloria al 40 Cordero de años o Dios. más. Pero es necesario de que te entregues a Él. Amén. Aleluya. Ya. Gloria a Dios. Es necesario, mi hermano, que quites la mirada, aleluya, Gloria a de las Jesús. cosas terrenales. Porque Amén. si vivieres conforme a la carne, dice la palabra, moriréis. Pero si vivieres conforme al Espíritu, mortificaréis las obras de la carne y viviréis. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Bendito. Considerad, dice la Biblia, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Consideramos a Jesucristo, mi hermano. ¿O no lo consideramos? ¿Qué es considerar? Dar valor. Sí, amén. Gloria a Dar el Dios. sacrificio Dar de Cristo. valor a ese sacrificio. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Ese es el problema, hermano, de los Gálatas. Los Gálatas se les olvidó el sacrificio de Jesucristo. No, hermano. Que le dice el apóstol Pablo, le dice, habiendo sido ya de Jesucristo descrito como crucificado. Así les dice, ¿verdad? Amén. Se les dijo cómo sufrió Jesucristo, ya se olvidaron, les dice el apóstol Pablo. Dios nos ayude, Pues hermano. es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Amén. Por si acaso nos Gloria a escurramos. Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue dio justa paga de Bendito Jesús. retribución, ¿cómo escapa
nosotros. Amén. Si tuviésemos en poco, Amén. ahí está no considerar. Amén. Ahí está no darle valor, tener en poco una salud Dios, tan no ayude, grande. El Amén. sacrificio de Jesucristo, hermano, Gloria fue a Jesús. grande. No ha habido otro como el sacrificio de Jesús. No, hermano, no lo hay. Y lo habrá. ¿Quién ha hecho otro sacrificio mayor que el que Jesucristo hizo? Nadie, hermano. Nadie. Lo habrá, hermano. Solo Jesús. Pero cuando nosotros tenemos en poco, cuando no consideramos ese sacrificio, no le damos valor a Jesucristo. Dios nos ayude, hermano. Es cierto. El hermano prefiere andar con los impíos que con los hermanos. No, hermano. Tenga misericordia. El hermano se alegra mejor con el borracho que con un hermano. Sí, Dios nos ayude. Guárdenos el Señor. Qué precioso, hermano, en estos tiempos de angustia que no nos hemos visto. Qué lindo es ver el rostro de mis hermanos. Gloria a Jesús. Cómo nos alegramos cuando un hermano más, hermano, se conecta y lo podemos ver. Gloria a Dios. Y decimos, ahí está mi hermano Livia, esa viejita que la queremos mucho. Ahí está mi hermana Teresita, esa viejita trabajadora en el Evangelio. Ahí está mi hermanito fulano. Como quisiera abrazarlo, como quisiera platicar con él, pero no puedo. Gloria a Por lo Dios. menos nos vemos, hermano, pero vienen tiempos. Sí, Quizás hasta esto se va a prohibir. cierto, hermano. Aprovechemos el momento, mi hermano. Amén, hermano. Aprovechémoslo, hermano. Vengamos a los cultos, hermano, con deseo, con fe, que la palabra caiga en buena tierra, Amén. hermano. Gloria a Dios. Que dé frutos al 100 por 1, al 30, Gloria a al Dios. 60. Amén. Aleluya, bendito Dios. Ayer hablé con mi hermano Elmer, gloria a Dios, esposo de mi hermana Elsa, hermano, sentí gozo, hermano, platicar con él. Consuelo escucharle su voz. Gloria a Dios, hermano. Es precioso escuchar los hermanos, Sí, amén. pero muchas veces cositas pequeñas nos diferencian. Sí. ¿Y por qué no quiere platicar con tal hermano? Es que mire, alguna vez yo no me sentí bien con tal hermano y por eso no quiero. Y vamos para el reino. Qué tremendo, hermano. Aleluya. Usted no te lleva con el otro hermano, pero va para el reino. No nos equivoquemos, hermano. No nos equivoquemos, porque si no nos llevamos con los hermanos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Debemos de mantener comunión los unos con nosotros. Amén. Debemos de aprender, hermano, a amarnos a nosotros mismos. Dios nos ayude, hermano. Gloria a Jesús. Un nuevo mandamiento doy, dijo Jesús. Amén. Así se corre este camino, mi hermano. Amén. Así se corre. Con pleitos, con problemas, no se corre. Jesucristo dio un nuevo mandamiento. Sí. Gloria a Dios, hermano. Que nos amemos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Que amemos a mi hermana Tere García, que está en Estados Unidos. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que amemos a mi hermano Inés Vega, que está allá en el monte, hermano, cultivando una Amén, Dios le bendiga. Claro que sí, lo amemos a amamos. mi hermanito, que amemos a mi hermanita. Que me hablen a mí, aunque sea quizás, hermano, no agradable para muchos, pero la palabra tengo que predicarla, mi hermano. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Es cierto. Paciencia. Aleluya, aleluya. Corramos para adelante, no para atrás, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Cordero. Para de siempre. Considerando el sacrificio de Jesucristo, dándole valor. Sí, cierto. Por eso Jesucristo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En Corintios 11, el apóstol Pablo le dice que Jesús dijo, hagan esto en Gloria al memoria. Cordero de Dios. En memoria. Sí. Alabado nuestro En memoria, recordando. Amén. Cuando el sacrificio de Jesucristo se Gloria a borre de Jesús. tu mente, Aleluya. perdiste el sabor de cristiano. Cuando el sacrificio de Jesucristo se te olvide, hermano, de tu No, hermano. mente, No, hermano. perdiste el sabor. No, hermano. Sí. No, hermano, eso no puede ser. Acordémonos cómo sufrió el Señor. Amén. Sí, amén. Y hermano, tuvo en poco. El precio fue alto, hermano. Gloria a Jesús. Bendito Amén. Jesús. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Sí, para el sacrificio. Amén.
Gloria a Jesús. Te dio más valor a ti y me dio más valor a mí el Señor. No, hermano. Sí, amén. Por igual. Aleluya. Todos por igual. Mira qué buen valor tenemos los cristianos. Sí. Porque no costamos oro ni plata, sino que la preciosa Amén. sangre de Jesucristo, mi hermano. Hermoso Jesús. Amén. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Y Jesús. tenemos alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, mi hermano, Gloria a Jesús. Alabado el Cordero. los cuales también honraron a Dios y mantuvieron en alto el nombre de Dios. Bendito Bueno, Dios. Para terminar, hermanito, para terminar, yo sé que el tiempo ha pasado, y perdóname, hermano. Gloria a Dios, hermano. Yo me he gozado. Me están hablando de un hermano que es bien hablador, están hablando de mí. Aleluya. Gloria a Me gusta hablar, pero de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces en cosas pequeñas, hermanos, negamos el nombre de Jesucristo. Así es, hermano. Así es, hermano. Cuando estuve por ahí, hermanos, mi padre estaba en el hospital hace unos pocos días. Y fui a buscar un café allí a una gasolinera. Una mujer joven llegó a comprar cerveza. Oiga bien, ponga atención. Llevaba 3 paquetes de cerveza. Y la señora del cajero le dice, no puede comprar 3 paquetes, lo más 2, le dijo. Y me dice la muchacha, hágame un favor, joven, me dijo. Me gustó cuando me dijo joven, va. Hágame un favor, joven, cómpreme un paquete a usted, me dijo. Y yo me sonreí y le dije, no puedo, le dije yo. ¿Y por qué no puede? Me dijo. Porque soy cristiano evangélico, le dije yo. Quiero decirle a usted que Jesucristo le ama, le dije yo. Gloria a Dios. Que se someta, le dije, a la palabra de Dios y haga su voluntad, le dije yo. Porque todavía hay esperanza para usted. Aleluya. No destruya su cuerpo, le dije, porque Dios le ama todavía. Gloria a Dios. Y lo que usted está haciendo no está correcto, sí. Así es, hermano. Yo creí que se me iba a molestar y me dijo, gracias, me dijo, yo lo comprendo. Me dijo, muchas gracias, me dijo. Gloria a Dios. gloria a Dios. Pero todavía vemos cristianos que porque nos paga bien el gringo, le vamos a comprar cigarros. No, hermano. No. Gloria a Son Dios. los buenos cristianos, algunos cristianos que nos dice el jefe, mira, y al pasar me traes tantos igual de cerveza, o quiero que me compres una botellita. Pero como es mi jefe, allí va. Dios bendiga a los hermanos que trabajan en restaurantes, que todavía sirven. ¿Qué te conviene, hermano? No. Y así le ofrecía margarita. Mire, hermano, yo veo que este culto ha estado bien callado. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. No podemos. Este culto no ha habido mucho gozo. Gloria a Dios. Yo sí, Ha habido hermano. silencio. Yo no sé por qué, mi hermano. Dios nos ayude. Bueno. Amén. Necesitamos esta palabra. Con nosotros, mi hermano. Ya los hermanos tiernos dicen que a mí me gustaba más la leche que esto que me han dado casi No, no me hermano. gusta. Ya está sólida. Amén. Aleluya. Me gustaba más la lechita y el confle. El trabajo que estaba bien. El hermano sigue recibiendo Bendito el lechita. Cordero de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Señor. Es necesario, hermano, de que vayamos ya dejando, como le dicen, los rudimentos. Amén. Gloria a Dios. Es hermosa la palabra, consideremos Amén. el sacrificio de Jesucristo, Alabado el Cordero de Dios. que sufrió en manos de pecadores, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Para que vuestro ánimo no se canse. Amén. Muchas veces los ánimos de la iglesia están decaídos. No, hermano. Muchas veces los ánimos del hermano están desmayando. No, hermano. Que nos ayude. Estamos desmayando, hermano. No, Si hermano. estamos en tiempo que Jesucristo está más cerca. Amén. Y cuando venimos nosotros a servirle al Señor, somos los más negligentes muchas veces. Amén. Ayuda, hermano. Tengamos cuidado, hermano. Amén. Esta Amén. palabra Gloria a es Jesús. profética. Bendito Jesús. La palabra es Aleluya. profética, no hablo de Gloria a mí Dios. mismo. Yo no estoy hablando de mí. Gloria a Estoy hablando de Jesús. una hermano. palabra profética, Gloria a más Dios. permanente, Palabra. dice la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atento. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya, que alumbra en lugares oscuros. Amén. Gloria a Jesús. Para que el lucero de la mañana aparezca.
Gloria al Cordero de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Para Santo es el siempre. Señor. Hay hermano que dice, yo estoy conectado por internet, no enciendo la cámara, así me puedo levantar, me puedo dormir, hago lo que sea. Está en culto, mi hermano. Amén. Está en culto, Gloria mi hermano. a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Puede estar haciendo esto, puede estar haciendo aquello, de todas maneras no me miran. Jesucristo me está viendo. Sí, amén. Así es. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Es necesario estar atentos. Amén. Amén. Esta palabra es para vida eterna, mi hermano. Amén. Dios bendiga, hermanos, a todas mis hermanitas que Gloria están a pasando Jesús. momentos difíciles, que están pasando momentos de angustia. Gloria a Dios, hermano. Mi hermanita que tiene que estar poniendo un plástico porque ya casi se le cae la pared de la casa. Gloria a Dios, hermano. Mi hermanita que está deseando, hermano, una margarina para comer con tortilla porque no alcanza ni para mantequilla, mi hermano. Así estamos viviendo en estos tiempos, hermano. Gloria a Dios, hermano. Ayude. Mi hermano que si hermano recibe 2 libras de frijoles, es un milagro. Bendito el Señor. Pero tú te das el lujo de botar el pollo entero solo porque no te gustó. No, Así hermano. está viviendo la iglesia hoy, hermano. Lo va a- Es necesario, hermano, aunque sea en oraciones, que nos unamos en amor de Cristo. Amén. Es la verdadera iglesia de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, a veces los cultos comienzan con bastante y terminan con poquito, porque la palabra Así es es. dura. Gloria a Dios, Yes. No hermano. podemos callar, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús, Amén. En el Señor Jesucristo. Gloria Me a gozo en Dios. el nombre de Jesús, hermano, esperando Gloria a Dios, que hermano. algo, hermano, haya caído y haya hecho ímpetu en nuestros corazones. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado el Cordero de Dios. Será que no van a haber muchas acciones de gracia, hermano, pero yo me he gozado. Gloria a Sé Jesús. que También sí. yo, hermano. Yo sé que sí hay Gloria acciones a de Dios. gracia, hermano. Amén. Aleluya del tiempo de todos ustedes. Gloria al nombre de Bendito Jesús, el hermano. Cordero de Alabemos al Dios. Señor. Son mis palabras. Dios les bendiga a todos, Amén. hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El mundo es un